Los videos ya están en Facebook, por si acaso no están en Facebook, ya están los videos en Facebook. So, vámonos al libro de Primera de Juan, capítulo 1. Vamos a estudiar este libro de principio a fin. Primero de Juan, el libro de Primero de Juan, no el Evangelio de San Juan, no el Evangelio de San Juan. El libro, la carta de Primera de Juan, está antes del libro de Apocalipsis, o casi al final de tu Biblia. Hay 3 cartas ahí del apóstol Juan. Es Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan. El libro de Primera de Juan. ¿Sí? Entonces, después de terminar el Sermón del Monte, yo me puse a preguntar, mi deseo era ahora ver qué es lo que uno de sus discípulos o estudiantes, vamos a decir, de Jesús, qué es lo que él sacó de las enseñanzas de Jesús, ¿verdad? Entonces yo dije, ¿a quién vamos a usar? Estaba Pedro, estaba Juan, estaba Santiago, ¿cuál de los apóstoles vamos a usar? Yo dije, bueno, vamos a hablar del apóstol Juan. Entonces la primera pregunta es, ¿quién es Juan? ¿Sí? ¿Quién es Juan? Y ¿qué tipo de impacto tuvo la vida de Jesús en la vida de Juan? Se me hizo interesante cuando estaba yo investigando sobre quién Juan era. Su nombre hebreo es Yohanan ben Zavdi. Yohanan. Yo no sabía que el nombre de Juan es Yohanan. No Jonathan, sino Yohanan. Yohanan ben Zavdi. Si ustedes no saben en el hebreo, o en español, cuando tú miras Juan y Santiago, hijo de Zebedeo, cuando la palabra hijo en el hebreo es traducida Ben. Por eso cuando dice Ben, es Yohanan ben Zavdi, Yohanan hijo de Zebedeo. ¿Sí? Él tenía un hermano mayor. Juan tenía un hermano mayor, se llamaba Santiago. No el mismo Santiago del cual tenemos la carta aquí en la palabra de Dios. Él era conocido como Santiago el Grande, que también fue discípulo de Jesús, ¿verdad? Ahora, Juan lleva un hermoso título en la palabra de Dios, o es conocido en nuestro conocimiento cristiano. Tiene un hermoso apodo. ¿Alguien sabe? ¿El qué? El amado. El amado. Juan es conocido como el discípulo que Jesús amaba. No estamos diciendo que Jesús no amaba a los demás discípulos, ¿no? Pero era su favorito. Yo siempre le digo a un hermano, le digo, yo soy el favorito de Dios. ¿Sí? Y dice, ¿cómo puedes decir eso? Le digo, pues es que tú también eres el favorito de Dios. Le digo, todos somos los favoritos de Dios. Le digo, yo soy el favorito. Pero Juan el amado, y yo creo que cuando vemos eso, ¿verdad? Eso nos habla de la relación íntima que tenía Juan con Jesús, ¿verdad? Nos acordamos de la relación de Enoch. ¿Qué dice la palabra de Dios de Enoch? Él era amigo de Dios. Qué bonito es eso, ser conocido como el amigo de Dios. Yo quiero ser amigo de Dios. Yo quiero que mi relación con Dios sea tan íntima que Dios diga de mí, yo es mi amigo. No solo mi hijo, pero es mi amigo. Amén. O que digan, yo el amado de Jesús. Wow, qué bonito se oiría eso, ¿no? Juan era el amado de Jesús. Entonces, como les dije, Juan es el autor de 4 libros de la Biblia. Tenemos su Evangelio, las 3 cartas. ¿Y qué otro libro escribió Juan? ¿Quién sabe? Apocalipsis. El libro de Apocalipsis, ¿sí? ¿Cuál era el oficio de Juan? ¿Quién sabe? José, ya no digas nada, tú sabes todo. Tú fuiste estudiante de Fausto Fluker, eso no se vale. Pescador, amén, pescador. José viene de un muy buen pastor, yo lo conozco personalmente. José, básicamente sabe todo, no estés presumiendo, bro. Juan y Santiago y su papá eran pescadores, o eso me dice que eran fuertes, ¿no? Me imagino que eran fuertes. Para sacar la red, la aterraya, la tiran y luego la tienen que sacar. ¿Se acuerdan que de hecho hay un evento en la palabra de Dios donde no podían ni sacar la aterraya? De tantos pescados que estaba lleno la aterraya, ¿no? Eran discípulos de Juan el Bautista. Juan y Santiago eran discípulos de Juan el Bautista. Antes de ser discípulos de Jesús, ellos eran los discípulos de Juan el Bautista. Ahora, y esto es mi favorito aquí. Juan y Santiago
aunque eran dóciles, aunque eran pacientes, aunque era Juan conocido como el amado de Jesús, ¿cuál era el otro apodo que tenían los dos hermanos juntos? Y José hacía así. Hijos del trueno. Hijos del trueno. Boyanes, dice Jesús. Hijos del trueno. O se le hace así. Una vez, ¿ustedes se acuerdan que Jesús estaba yendo a Jerusalén? Cuando ya iba a ser crucificado, iba pasando por una ciudad samaritana y lo rechazaron. Y Juan y Santiago vienen a Jesús y me imagino que enojados, ¿no? Se sentían despreciados. Jesús, ¿quieres que llamamos fuego del cielo para que los quememos? Pero ahora pónganse a pensar en esto. Yo me puse a pensar en esto. Yo dije, wow. ¿Se acuerdan que Jesús, José ya sabe para dónde voy, ¿se acuerdan que Jesús les dijo, les doy poder para sacar demonios, para sanar a los enfermos? Y hasta tenían el poder de llamar fuego del cielo. ¿Con qué confianza vinieron a Jesús? Jesús, ¿quieres que llamemos fuego del cielo? Eso nada más lo dice alguien que tiene la fe, que sabe que va. ¡Wow! Yo me quedé like, ¡wow! Hijos del trueno. Yo iba a decir que eran chispas, pero no eran chispas. Son más que chispas, ¿no? Porque una chispa nomás es una chispa. No, estos eran relámpagos. Es como esos dos hermanos, yo me imagino, ¿no? Te metes con uno y viene el otro. Cuidado. No te metas con Juan, porque te metes con Juan, vas a ver, va a venir Santiago y te va a poner como papa caliente. O si te metes con Santiago, ahí viene el chiquito a defender el grande, ¿sí? Hay esos tipos de hermanos. Yo me imagino que estos dos eran así, ¿verdad? Pero vamos entonces de hijos del trueno, de Boyanes, no sé cómo se traduce, no, cómo se pronuncia, Boyanes o Boyanes, algo así. Pero vamos de hijos del trueno a el amado. Wow, algo pasó en la vida de Juan. ¿Cuántos dicen amén? Algo pasó en la vida. ¿Cuántos de nosotros podemos decir que hay ese cambio en nuestra vida, verdad? Yo sé quién era yo antes de Cristo. Yo sé quién era yo antes de Cristo. Y gracias a Dios, por la misericordia de Dios, sé quién es yo en Cristo. Muy diferente. Muy diferente. ¿Sí? Lo mismo pasó en la vida de Juan. Entonces yo dije, Juan caminó con Jesús. Él estuvo ahí cuando Jesús estaba en el Sermón del Monte. De hecho, él era uno de los primeros discípulos de Jesús. Él aprendió mucho de él. Yo dije, ¿qué aprendió Juan? Yo quiero ver qué es lo que aprendió Juan de Jesús que nos quiere enseñar nosotros. Entonces, ¿por qué no oramos? Y vamos a orar y después vamos a ver lo que aprendió Juan. Padre, Espíritu Santo, Señor, tu pueblo viene a escuchar de ti. Oh, Padre mío, yo me siento incapaz, Señor, estar parado aquí porque yo no tengo nada para ellos. Yo no tengo nada para tu pueblo, Señor. Y si tú no les hablas, si tú no vienes hoy, nos vamos a salir de aquí, Padre, vacíos. Entonces yo te pido, Padre, que tú vengas. Yo sé que tu palabra no regresa vacía, es una promesa. Y te doy gracias. Padre, tu pueblo va a ser bien nutrido, Padre, cuando reciban pasto fresco y pasto verde. Yo te pido, Señor, que nos bendiga, Señor. Bendice este tiempo, toma control. Vacíame, Señor, y lléname de tu Espíritu. Padre, te damos el púlpito. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén. Empezando en el verso 1, Juan dice, lo que era desde el principio, lo que hemos, ¿qué? Oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, dice Juan, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos, dice Juan, tocante el verbo de la vida. Dice, porque la vida fue manifestada, la vida se apareció o vino, y dice, y la hemos visto y testificamos y os anunciamos que, subrayan, la vida eterna. Y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Y esto es algo que apenas, honestamente, estoy viendo ahorita. Yo tengo aquí mi estudio, tengo mis notas, pero ahorita por primera vez veo esto. Dice Juan,
Verso 2, porque la vida fue manifestada y lo hemos visto y testificamos, les estamos diciendo y os anunciamos que la vida eterna. Wow. Verso 3, lo hemos visto, oído y os anunciamos, y me encanta esto, para que tengan también vosotros, tengáis comunión con nosotros. Lo que les vamos a decir, o dice Juan, lo que les quiero decir es para que ustedes tengan comunión con nosotros. Dice, y nuestra comunión verdaderamente es ¿con quién? Con el Padre, con Papá. ¿No dijo el Creador? Interesante. No dijo el Creador. De hecho, ni dijo Dios. Dice, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre. ¡Wow! ¡Qué íntimo es eso!, ¿no? Porque si yo me pongo a pensar, si Juan hubiera usado la palabra creador, ok, sabemos que Dios es el creador. En el principio Dios creó los cielos y la tierra, Dios habló la luz a existencia, Dios creó todo, ¿verdad? Dios es el creador y es terrible y es temible y eso es lo que es el creador, ¿verdad? Y en el principio a lo mejor Juan hubiera dicho, verdaderamente nuestra comunión es con él, con Dios. Entonces yo me pongo a pensar, si es con Dios, entonces tengo que guardar la ley, y Dios dice esto y Dios a lo otro, y mucha gente tiene una imagen de que Dios es como el trueno, ¿a poco no? Pero Juan, el amado, wow, dice nuestra, no dice mi comunión, dice nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Y subraya en el verso 4, porque esta es la clave de esta parte de lo que Juan nos va a decir. Y dice Juan, y estas cosas os escribimos, ¿para qué? Para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Ahí está la razón por cual Juan ha escrito esta carta. Ahí está, para que vuestro gozo sea cumplido, ¿sí? Me encanta cuando leí este capítulo, porque lo primero que Juan establece es ¿qué? Autoridad. Es de la manera que yo lo veo, ¿no? Juan primero establece autoridad para decirnos lo que nos quiere decir. Él dice lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos. Dice Juan, en otras palabras, yo personalmente lo escuché. Juan dice, yo personalmente lo toqué. Mis manos, dice Juan, tocaron el verbo de la vida. Dice Juan, la vida fue manifestada. Y lo hemos visto y testificamos. Para mí eso me dice, Juan aquí está estableciendo autoridad. No es autoridad que viene y dice, yo estoy encargado o yo soy, ¿cómo les puedo explicar? Sino una manera humilde viene Juan. Yo estuve con Jesús, guys. Yo sé de lo que estoy hablando. Porque yo caminé con Él. La vida fue manifestada, yo lo vi. De hecho, yo lo toqué, mis manos lo tocaron. Él tiene autoridad para hablarnos de las cosas de Jesús, amén. Qué increíble que 2000 años después de Cristo tenemos una carta de un hombre que caminó con Cristo Jesús. ¡Wow! ¿Cuántas veces no hemos dicho nosotros, wow, cómo me hubiera gustado estar en los tiempos de Jesús? ¿A poco no? Pero ahora ponte a pensar, no tuvieras televisión, no tuvieras carro, no tuvieras internet, a lo mejor ni tuvieras caballo, ni un burro, ahí estuvieras caminando por todos lados, right? A lo mejor después de que llegues ahí dices, no, quiero regresar al futuro. Pero no pónganse a pensar, ¿no? Qué increíble. Hemos escuchado mucha gente decirlo, ¿no? Si yo hubiera vivido en los tiempos de Jesús, wow, yo sería tan diferente. Juan dice, yo ahí estuve. Y dice Juan, y yo quiero compartir lo que Jesús me enseñó a mí para que tú realmente seas, ¿qué? Feliz. Feliz. Entonces esto me trae a mi primer punto, si estás tomando notas. El verdadero gozo empieza en conocer a Jesús. ¿Cuántos dicen amén? El verdadero gozo empieza en conocer a Jesús. ¿Se acuerdan de Pablo?
Antes de ser Pablo se llamaba Saulo, un hombre religioso. De hecho nos dicen Filipenses que él era hebreo de hebreos, en la ley intachable, ¿sí? Dice circuncidado el 8º día, todo lo que trataba con la ley y con las tradiciones hebreas, Pablo era perfecto. Dice, yo era sin mancha, pero no tenía gozo. Era un perseguidor de la iglesia. Era un hombre condenador. De hecho, cuando Esteban lo estaban apedreando, ahí estaba Pablo con la ropa de todos, dando su aprobación, dice la palabra de Dios. Pero un día, rumbo a Damasco, con cartas en mano para poner a cristianos en la cárcel, Cristo vino y él tuvo una experiencia con Jesús, ¿sí? Una luz brilló, dice la palabra de Dios. Pablo cayó y dice Jesús, Saulo, ¿cómo dice? Saulo, duele que pegues contra, ¿cómo dijo? Ayúdame, contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Dice Saulo. Y ahora me gusta lo que respondió Jesús, porque si ustedes recuerdan, Saulo estaba persiguiendo a quién, a hombres, a mujeres, ¿correcto? Tenía cartas de los fariseos, de los líderes de Jerusalén. Iba a Damasco y tenía cartas para poner en prisión a hombres y a mujeres. Pero Jesús dice, Saulo, es dura cosa que des contra el aguijón. ¿Quién eres, Señor? Dice Saulo. Y dice Jesús, yo soy Jesús a quien persigues. ¡Wow! Eso me encanta. Eso es poderoso. No dijo yo soy el Dios de los que persigues. Dijo yo soy al que persigues. Oh, man, eso está poderoso. Se me paró la piel. Jesús se identifica con nosotros. Y ahora Juan ha llegado a conocer esa relación con Cristo. Eso es lo que Juan vino a conocer. ¿Sí? Y dice, yo quiero que yo quiero que el gozo de ustedes esté completo. Entonces Pablo eventualmente llegó a conocer este gozo. A ese era mi punto. En Romanos 15:13 nos dice Pablo, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. ¿Qué tal Pedro? Que también caminó con Jesús como Juan lo hizo. En 1 de Pedro capítulo 1 versículo 8 y 9, Pedro nos dice, a quien amáis sin haberle visto, dice, en quien creyendo, aunque ahora no lo veis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Yo me acuerdo cuando yo vine a Jesús hace 18 años, yo tuve una experiencia, no necesariamente como la de Pablo, de Saúl, pero sí una experiencia paulina, vamos a decir, tipo, yo me acuerdo del gozo inefable. Yo no había visto a Dios, yo no había visto a Jesús, pero sí sentí su presencia. Algo cayó las escalas de mi ojo y de repente yo tenía una relación con el Dios verdadero, como todos nosotros, espero. Sí. De repente Dios se hizo real, de repente Jesús se hizo real. Algo pasó y había un gozo inefable que no podías explicar. Solo sabías que ahora tenías relación con papá. Jesús nos dice en Juan 15, 10 al 11, dice, si guardas mis mandamientos, si permaneces en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor, estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. ¿De dónde es que Juan agarró eso que nos acaba de decir en primera de Juan? Estas cosas os escribo para que vuestro gozo sea cumplido. ¿De quién lo escuchó? De Jesús. Jesús es el que dijo, dice Juan, para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido.
Entonces yo llego a esta pregunta: ¿cuántos quieren el gozo del Señor? Yo quiero el gozo del Señor. Yo quiero la paz de Dios. Yo sé que, iglesia, hay que ser honestos, ¿no? Cuando pasamos por diferentes experiencias, si conoces a Jesús, no va a decir que todo es fácil, ¿verdad? No todo es color de rosas, ¿verdad? No todo parece Hello Kitty y huele a, yo no sé, a un olor bonito, ¿verdad? Pasamos tiempos difíciles. Pero, ¿a poco no lo pasamos diferente que el incrédulo? El incrédulo no tiene esperanza. El incrédulo no tiene esperanza, mientras el cristiano dice: yo pongo mi esperanza en el Señor. Él me va a fortalecer. Él me va a proteger. Así como Él partió las aguas para Moisés, así mi Dios va a abrir el camino para mí. Tenemos una esperanza diferente. Entonces, si quieres ser feliz, porque todos estamos buscando la felicidad, lo hablamos en el Sermón del Monte, todos estamos buscando llenar ese vacío. Solo lo puedes llenar con Jesús. ¿Sí? Solo lo puedes llenar con Jesús. En el verso 5 Juan nos dice: este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos: Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. No hay oscuridad en el Señor. Verso 6, Juan dice: si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos, dice Juan, y no practicamos la verdad. Entonces aquí nos da una receta, yo digo, Juan. Si yo cuando miro lo que Juan nos está diciendo aquí, yo miro como una receta, ¿sí? Primero nos dice Juan: si quieres ser feliz, solo vas a encontrar esa felicidad en Cristo Jesús. Pero entonces, ¿por qué es que mucha gente en la iglesia no encuentra la felicidad? O a lo mejor tú oyes a alguien decir, o lo has escuchado: yo ya traté a Jesús y Jesús no sirvió para mí. ¿What? ¿Trataste a Jesús? ¿Cómo que trataste a Jesús? Sí, es que yo traté de ir a la iglesia porque todos decían que yo iba a encontrar paz y felicidad en Jesús. Yo traté, pero para mí no sirvió. Oh, ok. Pero entonces la pregunta es esta: ¿será porque no le entregaste tu corazón al Señor? ¿Será porque no verdaderamente pusiste tu fe en Él? ¿Será porque no viste realmente la necesidad que tienes y por qué necesitas a Jesús? ¿Será que tenías un pie en este lado y un pie aquí en el mundo? ¿Será que estabas jugando con el Señor? Sabemos que la palabra de Dios nos enseña, ¿verdad?, que tenemos que tomar una decisión. Tienes que tomar una decisión. Tenemos que llegar a ese lugar en nuestra vida donde tenemos que decidir si vas a caminar con Cristo. Porque ¿qué dice Jesús en Apocalipsis? Prefiero que estés caliente o que estés frío. Pero estás tibio. Por lo tanto, te voy a escupir de mi boca. Ahora, yo sé que cuando yo me echo mi tecito, me encantan los tés de ginger, ¿sí? Me encantan los tés de ginger. Compro mi esposa, no le encanta el ginger, no le gusta el ginger para nada. Y a mí me encanta el ginger, ¿no? Me gusta cocinar, ustedes lo saben, y hago comida china y me dice mi esposa: no le pongas ginger. Y le digo: no va a tener sabor a comida china. Yo voy y compro mi ginger root y la pelo y la corto, la pongo a hervir. Tengo uno de esos tacitas de té chinas que tiene sus agujeritos, pones ahí, es bien chido, ¿no? Yo hago mis tés de ginger y luego tengo mi botita de miel que traje de México. Pongo una cucharada de miel, calientito. A mí me encanta. Mi esposa no puede tomar algo caliente. Y le digo: es que, baby, es que lo estás tomando mal. Tienes que nomás, ¿cómo se dice? Sipping, sorber. No lo puedes, te vas a quemar la lengua, ¿no? O sea, tienes que sorber. Pero a ella no le gusta, right? Tampoco, ahí alzan la mano, a mí tampoco. Pero con este frío que ha estado haciendo, right? Como por eso el 24 de diciembre que queremos traer atolito o champurrado para bendecir el ministerio americano, right? Saliendo de aquí en el frito con un champurrado caliente. Oh, wow. O qué tal en el verano, aquí en Arizona especialmente. Si está haciendo calor a 115 y te echas un vaso de agua con hielo fría, bien heladita, qué rico, ¿verdad? Sabroso.
o una horchata, o una jamaica, tamarindo, right? O un agua fresca de sandía o de piña. Ya me empezó, hermana. Y luego también los tacos, ¿no? Pero en el verano, ¿qué tal si lo único que hay es agua tibia? Es no good. O en el invierno lo único que hay es un cafecito tibio. ¿Se han tomado un café tibio? ¿Verdad que no está bueno? So Jesús dice, yo prefiero o que estés caliente. Qué increíble lo que dice Jesús. O prefiero que estés caliente o prefiero que estés frío. Haz una decisión, dice Jesús. Pero no estés jugando. No estés jugando. So, Juan nos dice lo mismo aquí. Dice, si decimos que caminamos con Él y andamos en tinieblas, que es obscuridad, mentimos. ¿Y a quién le estamos mintiendo? ¿A Dios? A Dios nadie le puede mentir. Estás engañando a ti mismo. En el verso 7 Juan nos dice, pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y me encanta esto, y subrayan, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. ¿Cuántos dicen amén? La sangre de Jesús me limpia de uno de mis pecados. ¿Lo que dice Juan? No. ¿De la mayoría de mis pecados? No. De todos mis pecados. ¿La vamos a regar, iglesia? Vamos a regar, hay que ser honestos, ¿verdad? Vamos a regar. Hay que ser honestos. Somos humanos, nadie aquí es perfecto. Vas a tener un día malo. Vas a tener un día cuando no vas a tener nada de paciencia y la vas a regar. La vas a regar. Pero ¿sabes qué es lo más hermoso? Y quiero que cambiemos nuestra mentalidad de Dios, guys. Quiero que cambiemos nuestra mentalidad de Dios. Dios no está sentado en su trono mirándote a ti para ver qué minuto es el que vas a fallar para venir a echarte un trueno. Ese no es tu Padre. ¿Ok? Ese no es tu Padre. Muchos de nosotros tenemos esa mentalidad de Dios. O teníamos. Gracias a Dios, ya a mí ya se me quitó. He llegado a conocer a mi amoroso Padre. Pero quitemos esa mentalidad de nuestras mentes. Dios no está ahí listo para pisotearte. O para humillarte. O para tirarte un trueno. Ese no es tu Dios. Eso no es un Padre amoroso. Si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con nosotros. Y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. Verso 8. Pero luego miren lo que dice Juan. Pero si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Y subrayan, y la verdad no está en nosotros. ¿Se acuerdan del fariseo y del publicano que fueron al templo a orar? Que uno vino y se autojustificó. Padre, te doy gracias que yo no soy como los demás hombres. No robo, no hurto, te doy todo de mis diezmos. Y luego tenías al publicano. Y se acuerdan que lo que decía la palabra de Dios, que ni podía alzar los ojos a los cielos. De lejos, dice, estaba el publicano. Y luego dice, ni podía alzar los ojos, dice, y solo ahí se paró y le dijo, Señor, sé propicio de mi pecador. Y lo que Jesús les estaba enseñando a sus discípulos. So Juan, me imagino a lo mejor de ahí se acuerda, ¿verdad? Porque estamos hablando de lo que Juan aprendió. Juan dice aquí, si dices que no tienes pecado, dice, no estás en la verdad. Te estás engañando a ti mismo. Porque se acuerdan cuando Jesús dijo esa parábola, le dijo, después dijo, ¿ven esos dos? Dice, el segundo se fue justificado, perdonado. Verso 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Y me encanta lo que dice después Juan, y limpiarnos de toda maldad. Tenemos que llegar, iglesia, a ese lugar, ¿verdad? Y ojalá que tú ya hayas llegado a ese lugar. Pero si tú todavía estás aquí y has estado aquí las 5 semanas que llevamos juntos y no has llegado a ese lugar donde tú entiendes que eres un pecador,
Habla con Dios, por favor. Porque si tú crees que te vas a autojustificar delante de Dios y que Dios va a poner tus buenas obras de este lado y tus malas obras de este lado, déjame te digo, tienes el entendimiento incorrecto de Dios, porque Dios mismo dice que somos pecadores. Dios mismo dice que somos pecadores. Y si tú dices que tú no eres pecador, entonces mira lo que dice el verso 10. Si decimos que no hemos pecado, lo hacemos a él mentiroso. ¿Qué está diciendo aquí Juan? Dios ha dicho que tú eres pecador. Pero tú dices, yo no soy pecador, entonces ¿qué estás diciendo? ¿Que Dios está mintiendo? ¿Estás acusando a Dios de ser un mentiroso? Es lo que dice Juan. Si yo digo que no tengo pecado, entonces estoy diciendo que Dios es un mentiroso. Pero luego dice Juan, y su palabra no está en nosotros. Su palabra no está en nosotros. Entonces, iglesia, aquí voy a cerrar con esto. ¿Qué es lo más importante que Juan aprendió? ¿Qué es lo primero que nos dice Juan en su primera carta? Lo más importante que él aprendió. Primero dice Juan, lo que les voy a decir es para que vuestro gozo sea cumplido. ¿Sí? Si no conoces a Jesús, si no conoces el perdón de Dios, nunca vas a ser feliz. Es el primer punto y más importante punto de Juan. Empezando esta carta. Yo ahí estuvo, dice Juan. Yo lo vi. Mis ojos lo vieron. Mis manos lo tocaron. Yo lo palpé. Yo ahí estuve en el sermón del monte. Yo ahí estuve cuando Jesús nos dijo la parábola del fariseo, del publicano. Y déjame te digo, todo lo que te voy a contar, dice, yo quiero que tu gozo sea cumplido. Y lo primero y lo más importante, dice Juan, es que tienes que venir a conocer a Jesús como Señor y Salvador. Tienes que venir y ser perdonado por Él. Y Él te va a limpiar de toda maldad, de todo pecado. Tienes que llegar a ese lugar donde tú tienes que decir, Señor, ¿sabes qué? Soy pecador. Por lo tanto, necesito que me perdones, Padre. Porque he caído corto, he medido corto de los estándares de lo que tú has establecido. Porque si tú dices, yo no soy pecador, ¿qué dice Juan? ¿Cuál es la acusación que estás haciendo? Estás diciendo que Dios es un mentiroso. Honestamente, ponte a pensar en eso. Oh my gosh, ponte a pensar en eso. Tú estás diciendo que no eres pecador, estás diciendo Dios es mentiroso. ¿Really? Honestamente, wow. Bien rápido vamos al capítulo 2. Dice Juan, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiera pecado, abogado tenemos ¿con quién? Con el Padre. No dice con Dios, esto me encanta. No dice con el Creador, dice para con el Padre. Dice, si pecamos, tenemos a alguien que tenemos abogado, dice a Jesucristo, ¿quién? El justo. Y Él es la apropiación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Iglesia, hermanos, hermanas, yo creo que esto que Juan nos dice es tan importante. No te vayas hoy de aquí si no conoces a Jesús. No te vayas hoy de aquí si no conoces a Jesús. Ahí donde tú estás hoy, ponte a orar. Y es tan fácil decirle a Jesús, Jesús, ven a mi vida. Es tan fácil decirle a papá. Qué increíble, ¿no? Juan llegó a ese lugar donde él no dice Dios creador, dice el Padre. Y Jesús a eso vino, a llevarnos una relación con el Padre. Y mucha gente no lo ve, mucha gente ve a Dios. Sí es Dios, guys, lo entiendo, y Él es el creador de los cielos, lo entendemos, pero es más que eso. Él es nuestro Padre. Y Él quiere tener una relación contigo, y esa relación empieza con Jesús. Y cuando tú vienes a Él, por medio de Jesús, déjame te digo algo, tu gozo va a ser cumplido. Tu gozo va a ser cumplido. No dejes no vayas a fallar eso. La palabra de Dios dice que hoy es el día de salvación. Si tú no has llegado a ese lugar donde tú tienes una relación con papá, por medio de su Hijo Jesús, hoy
es el día de entregarle tu vida. O a lo mejor tú dices, bueno, yo ya le entregué mi vida al Señor, pero yo ando con un pie aquí y ando con un pie aquí. Entonces hoy es el día de rededicar tu vida al Señor. Hoy es el día de decir, Señor, yo la he regado y estoy tibio y ya no quiero estar. Y quiero entregarte mi vida, Señor. Entonces hoy es el día que podemos hacer eso. Amén. Bueno, iglesia, vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra. Señor, ¿qué tan importante es lo que Juan aprendió de ti, papá? Que el gozo empieza con tu Hijo Jesús. El verdadero gozo. Limpiándonos, Padre, de toda maldad. Limpiándonos, Padre, de todo pecado. Porque eso nos trae una relación recta contigo. Papá. Papá. Yo quiero que tu iglesia, Señor, tenga una relación con papi, con Abba. No nos dejes irnos de aquí hoy, Señor, si no tenemos una relación contigo. Bendice a tu pueblo, Señor. Úsanos esta semana, Padre. Y sobre todo, Padre, te queremos glorificar. En el nombre de Cristo Jesús, su pueblo dice amén. Amén.